Vamos a empezar ya, chicas. Sí, doctora. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar del tema de citocinas. Vamos a exponer mi compañera Cetre Nefertari Chavarría Arriaga y su servidora Karen Juárez. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, la clave del éxito para un sistema tan ampliamente disperso como es el sistema inmunitario va a depender de la capacidad de sus componentes para comunicarse entre sí con eficiencia y rapidez, de modo que las células correctas puedan movilizarse hacia los lugares adecuados y poner en práctica las funciones biológicas necesarias para la eliminación de agentes patógenos invasores. Las moléculas que se van a encargar de comunicar a las células del sistema inmunitario se denominan citocinas. Estas en general son moléculas solubles, aunque también pueden existir en formas unidas a membrana. Y cuando una citocina se une al receptor específico en una célula diana, puede llegar a producir efectos muy variables que van a ir desde la modulación de la respuesta inmune, el crecimiento y la diferenciación de las células hematopoyéticas, la regeneración tisular, la angiogénesis, la inflamación, etc. Al igual que otras moléculas que se encargan de la emisión de señales, las citocinas pueden clasificarse de acuerdo al lugar desde donde se secretó la citocina hasta el lugar donde está la célula diana que va a interactuar con esa citocina. Entonces, tenemos citocinas endocrinas. Estas son aquellas que van a actuar sobre células que están a cierta distancia de la célula secretora, de modo que para llegar a la célula diana tienen que viajar primero por el torrente sanguíneo. Están las citocinas de acción paracrina. Estas van a ser aquellas que actúan sobre las células que están cerca de la célula secretora de citocinas. Y tenemos también a las citocinas autocrinas. Estas son aquellas que van a actuar sobre los receptores de membrana propios de la célula que secretó la citocina. Cabe mencionar que en el sistema inmunitario casi todas las citocinas van a tener acción paracrina o autocrina, incluso pueden tener ambas, y en menor cantidad existen citocinas de acción endocrina. Pasando a las propiedades generales de las citocinas, tenemos que estas van a ser una familia de proteínas o glucoproteínas que se van a secretar con un peso molecular bajo de aproximadamente unos 30 kilodaltons, y una vez que se secretan van a ir a unirse a receptores específicos de la membrana de las células donde van a ejercer su función. De esta forma van a iniciar una cascada de señales intracelulares que van a llevar a regular la expresión génica, y de este modo cada una de las citocinas va a regular una función biológica diferente. La producción de las citocinas suele ser breve y se requiere poca cantidad de estas moléculas para que exista una respuesta biológica. Las citocinas pueden llegar a unirse a más de un receptor, así como los receptores pueden llegar a unirse a más de una citocina. Esto lo vamos a ver más adelante. Y las citocinas pueden ejercer muchas funciones biológicas, entre las que van a destacar la regulación de la respuesta inmunitaria celular, la respuesta inmunitaria humoral, la inflamación, entre otras funciones. Y estas pueden llegar a exhibir una o varias de las siguientes cualidades, que son la pleiotropía. Esta se produce cuando una citocina induce diferentes efectos biológicos de acuerdo a las citocinas donde ejerza su función. La redundancia, que se refiere a cuando varias citocinas pueden ejercer el mismo efecto biológico. El sinergismo, que es el efecto combinado de dos citocinas sobre la actividad celular cuando es mayor que los efectos aditivos de las citocinas individuales. Y el antagonismo, que es la inhibición o el bloqueo de los efectos de la citocina. Bueno, actualmente se conocen 6 familias de citocinas. Tenemos a la familia de la interleucina 1, y esta va a incluir a la interleucina 1 alfa, la interleucina 1 beta, el antagonista del receptor para la interleucina 1, la interleucina 18 y la interleucina 33. En general, esta familia de citocinas se encarga de producir efectos proinflamatorios. La familia de la hematopoietina también se denomina familia de la citocina 1 y va a incluir a las citocinas interleucina 2, interleucina 3, 4, 5, 6, 7, a la interleucina 12, la interleucina 13, la 21,
el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos y el factor estimulante de colonias de granulocitos. A pesar del nombre de esta familia de hematopoietinas, estas citocinas pueden ejercer diversidad funcional. Las vamos a ver más adelante. Luego tenemos a la familia del interferón o familia de la citocina 2. Esta va a incluir a las citocinas interferón alfa, beta, gamma y kappa, a la interleucina 10, la 19, la 20, la 22 y la 24, y estas en general van a secretarse en respuesta a infecciones virales, van a interferir, como su nombre lo dice, con la vida del virus. Luego tenemos a la familia del factor de necrosis tumoral. Esta va a incluir al factor de necrosis tumoral alfa y beta, a la interleucina CD40, al BAFF y al APRIL. Estas en general son citocinas que se van a encargar de la homeostasis del sistema inmunitario. También está la familia de la interleucina 17, que va a incluir a la interleucina 17A, interleucina 17B, la C, la D y la F. Estas van a producir acumulación y activación de los neutrófilos y en general es una familia de citocinas proinflamatorias. Por último está la familia de las quimiosinas, que va a incluir a la citocina CCL19, CCL21, CCL2 y CCL3. Estas van a funcionar como citocinas quimioatrayentes. Y pues ahora vamos a pasar más específicamente a las citocinas de la familia de la interleucina 1. Aquí se van a incluir a la interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, la interleucina 18 y el antagonista del receptor para la interleucina 1. En general, estas citocinas son secretadas por las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos, y el estímulo que produce la secreción de estas citocinas va a ser el reconocimiento de antígenos virales, parasitarios o bacterianos. Las principales funciones de esta familia de citocinas van a ser proinflamatorias, que se van a traducir en el incremento de la permeabilidad capilar, así como la amplificación de la migración de leucocitos hacia el tejido infectado. La interleucina 1 alfa y la interleucina 1 beta van a secretarse como precursores de las citocinas. Estos precursores tienen un peso de 31 kilodaltons y se denominan prointerleucina 1 alfa y prointerleucina 1 beta. La prointerleucina 1 alfa es una citocina biológicamente activa, la cual va a estar unida a la membrana, y por su parte la prointerleucina 1 beta requiere un procesamiento antes de poder ser una citocina soluble y que tenga actividad biológica. Entonces, estas prointerleucinas tienen que ser recortadas hacia sus formas activas, que tienen un peso de 17 kilodaltons, por una enzima que es la enzima proteolítica caspasa 1. Esta enzima se va a encontrar dentro de un complejo de proteínas que es el inflamasoma, y una vez que las prointerleucinas son recortadas hacia sus formas de 17 kilodaltons, ya van a ser respectivamente la prointerleucina 1 alfa y la prointerleucina 1 beta. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito del receptor de la interleucina 1. El receptor de la interleucina 1 va a ser un dímero que va a contener una cadena que es el receptor de la interleucina 1, y para que este receptor pueda ejercer una transducción de señales hacia el interior de la célula, requiere la proteína accesoria de del receptor para la interleucina 1. Esta proteína accesoria es lo que le va a dar al receptor la capacidad de traducir señales hacia el interior de la célula. Y bueno, de este lado tenemos una imagen con la señalización a partir del receptor de la interleucina 1. Este funciona pues de la siguiente manera. Se va a unir la interleucina 1 al receptor, que ya va a ser un dímero constituido por el receptor para la interleucina 1 y la proteína accesoria del receptor para la interleucina 1. Cuando se une la citosina, va a haber un cambio conformacional en la parte citoplasmática del receptor. Este cambio conformacional va a permitir la unión de una proteína adaptadora, que es la proteína MyD88. Cuando se une esta proteína a la parte citoplasmática del receptor, va a enviar una serie de señales que van a permitir que se unan las proteínas IRAC a esta otra proteína. Cuando se unen las proteínas IRAC,
también va a haber una señalización para que se unan otra familia de proteínas, que es la proteína TRAF6. Una vez que se formó este complejo, solamente la parte del dímero de IRAK6 y TRAF6 va a ir a interactuar con otro complejo preformado dentro del citoplasma de la célula. Este complejo preformado va a incluir a la proteína TAC1 y dos proteínas accesorias o de unión, que son las proteínas TAP1 y TAP2. Entonces, van a interactuar de forma que le proporcionan a la proteína TAP1 cadenas de poliubiquitina. Esto va a producir la activación de este complejo, que puede tener dos funciones diferentes. Primero, el complejo TAC1 puede fosforilar un complejo que es el IKK y lo va a activar de forma que va a llevar a la destrucción del IKB y va a conducir a la activación del NF-κB. Este es un complejo para la expresión de citocinas, y la otra función es que active miembros de la cascada de la MAPsinasa. Estos van a activar a su vez al factor de transcripción AP1. Tanto AP1 como NF-κB van a ser factores de transcripción. Entonces esto va a dar como resultado la expresión de otras citocinas o de citocinas proinflamatorias, moléculas de adhesión, y pues de esta forma es como funciona el receptor para la interleucina 1. Dentro de esta familia de receptores vamos a tener otros dos que son inhibidores naturales para la interleucina 1. Está el receptor del antagonista para la interleucina 1 y este básicamente lo que hace es ir a unirse al receptor para la interleucina 1 y no va a permitir que se una la proteína accesoria para el receptor de la interleucina 1. Entonces, como ya les había mencionado, esta cadena es la que se encarga de la transducción de señales hacia el interior de la célula. Entonces, por eso es un ligando antagonista. También está el BP y L18. Este es un ligando inhibidor. Y pues para entender cómo funciona, aquí tenemos una imagen del receptor para la interleucina 18. Este también va a ser un dímero, solo que sus cadenas van a ser el receptor alfa para la interleucina 18 y el receptor beta para la interleucina 18. El ligando IL18BP lo que va a hacer es unirse a la citosina, de forma que va a cambiar su estructura y no le va a permitir unirse al receptor. Entonces, pues esa es la forma en la que funciona. Ahora vamos a pasar a las funciones biológicas específicas de cada citosina. Las funciones biológicas de la interleucina 1 son producir efectos proinflamatorios, tiene actividad quimiotáctica sobre los granulocitos, es un pirógeno que va a causar fiebre por la liberación de prostaglandinas. Cuando se secreta junto a la interleucina 6, va a causar una elevación de las proteínas hepáticas de fase aguda, como son el fibrinógeno y la proteína C reactiva. También va a estimular la liberación de hormonas por la hipófisis y promueve la expresión de genes que van a producir a la interleucina 1, así como la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, de la interleucina 18 y de algunos protoncogenes. La interleucina 18 se va a encargar de inducir la síntesis del interferón gamma. Tiene un efecto sinérgico con la interleucina 12 para la producción de interferón gamma. Se va a encargar de aumentar la producción de la interleucina 2 y de la cadena alfa del receptor para la interleucina 2. También va a participar en la regulación de la respuesta de los linfocitos Th1 y disminuye la producción de la interleucina 10. Ahora vamos a pasar a otra familia, que son las citocinas de la hematopoietina. Bueno, los miembros de esta familia no son todos, no todos tienen funciones hematopoieticas. También se les denomina citocinas de clase 1, puesto que fueron las primeras citocinas de las que se descubrió la estructura tridimensional. Bueno, la característica estructural que va a definir a esta familia de citocinas va a ser un fascículo de 4 hélices alfa antiparalelas.
Estas también pueden clasificarse de acuerdo a la longitud de la hélice. Las citocinas de cadena corta, que tienen de 8 a 10 aminoácidos, son la interleucina 2, la 3 y la 4. Y las citocinas de cadena larga tienen de 10 a 20 aminoácidos y son principalmente la interleucina 6 y la interleucina 12. Bueno, los receptores para las citocinas de clase 1 pueden ser dímeros o trímeros, que van a constar de cadenas para el ligando únicas y una o más cadenas que se encargan de traducir señales al interior de la célula. Esas cadenas van a tener uno o dos dominios con una pareja conservada de cisteínas, que las podemos ver aquí en la imagen, y un péptido proximal que va a tener una secuencia triptófano-serina X, triptófano-serina, donde X va a ser cualquier aminoácido, entonces esto es lo que le permite unirse a varias citocinas. Todos estos receptores van a conectarse con las vías de transmisión JAK-STAT, que vamos a explicar más adelante, pero pues es importante que sepamos eso, que todos estos receptores se unen a esa vía de señales. Estos receptores también pueden clasificarse de acuerdo a la subunidad común del receptor. Tenemos a la familia de receptores que comparte a la cadena gamma. Estos van a unirse a la interleucina 2, la 4, la 7, la 9, la 15 y la 12. También está la familia que comparte la cadena beta, se une a la interleucina 3, la interleucina 5, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Y por último, esta otra familia que va a tener como su unidad compartida a la glucoproteína 130, y esta va a servir para la interleucina 16, perdón, la 6, la 11 y la 27. Bueno, en esta familia de receptores que portan cadena gamma, vamos a tener tres tipos que van a compartir, bueno, que van a tener, mejor dicho, una afinidad independiente o de acuerdo a las cadenas que tengan. Entonces, el receptor de afinidad baja solamente va a tener una cadena alfa y este tiene la capacidad de unirse a la interleucina 2, pero no va a traducir ninguna señal. El receptor de afinidad intermedia va a tener a la subunidad gamma y la subunidad beta tiene la capacidad de unirse a la citosina, pero no puede traducir señales. Y por último, está el receptor de afinidad alta. Este receptor tiene las tres cadenas, la alfa, la beta y la gamma, y este tiene la capacidad de unirse al receptor y además de unirse a la citosina y además de traducir una señal. El receptor de afinidad intermedia es expresado por las células natural killer, por las células T en reposo, mientras que los receptores de afinidad intermedia y de afinidad baja van a ser expresados en las células CD4 y CD8T activadas y también en las células B activadas. Bueno, para explicar por qué el receptor que es un trímero tiene afinidad y transducción de señales, tenemos esta imagen. La interleucina 2 va a ir a unirse a una bolsa, por así decirlo, que va a estar formada por las cadenas beta y gamma. Cuando la interleucina alfa está presente, va a contribuir con contactos adicionales para la interleucina 2, lo cual va a explicar la afinidad más alta de la citosina por este trímero. En esta imagen, pues vemos aquí a la cadena beta, que es la azul, la cadena gamma amarilla y la cadena alfa como verde. Y pues esta morada es la interleucina y aquí pues es la misma imagen, solo que vista en un ángulo de 90 grados o de lado. Y aquí pues vemos la bolsa. Ahora vamos a pasar a la subfamilia del receptor que posee cadena beta. Bueno, aquí se incluyen a los receptores para la interleucina 3, la interleucina 5, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Y pues cada una de estas citocinas va a ir a unirse con una afinidad baja a una cadena alfa del receptor. Esta subunidad alfa después se va a asociar a una cadena beta que va a ser la encargada de traducir una señal. Entonces el receptor que posee cadena alfa y beta
va a tener afinidad más alta por la citosina y además va a ser capaz de traducir señales al interior de la célula. Actualmente se sabe que la interleucina 3 y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos se antagonizan entre sí. Ese antagonismo está originado por una competencia por el número limitado de subunidades beta para traducir una señal al interior de la célula y además la cadena alfa que es específica para el receptor. Entonces, básicamente, de la citosina que más cantidad exista en ese momento es la que va a unirse al receptor. Ahora tenemos a la subfamilia del receptor que posee glucoproteína 130. Este receptor sirve para la interleucina 6 y para la interleucina 12. Y bueno, esta imagen es un receptor para la interleucina 6, en la que básicamente la citosina va a ir a unirse al receptor de membrana de la interleucina 6 y una vez que la citosina se une al receptor, se va a asociar a dos glucoproteínas 130 y estas van a ser las encargadas de traducir la señal al interior de la célula. Esto se conoce como señalización clásica de la interleucina 6 y produce efectos antiinflamatorios. También está otra forma de traducir señales, en la que vamos a tener a la interleucina 6 y un receptor soluble para la interleucina 6. Este receptor se encuentra en la circulación y se va a unir a la citosina y una vez que se une van a ir a encontrarse con dos glucoproteínas 130 que ya están en la membrana de la célula y de esa forma van a traducir una señal. Pues, como vemos aquí en la imagen, no va a tener al receptor para la interleucina 6 unido a la membrana y esto se conoce como señalización trans de la interleucina 6 y se va a encargar de producir efectos proinflamatorios. Como ya habíamos mencionado, todos esos receptores se van a unir a la vía de emisión de señales de JAK-STAT. Entonces, para entenderlo, primero tenemos que el receptor que posee dos cadenas, alfa y beta, pues estas van a estar unidas de una forma muy laxa y van a tener cada subunidad proteínas JAK asociadas de forma no covalente. Cuando la citosina se une al receptor, lo que va a pasar es que se van a asociar las dos cadenas del receptor y una vez que se unieron esas cadenas, va a haber una activación de las proteínas JAK. Esta activación de las proteínas va a producir una fosforilación en las cadenas del receptor que va a producir residuos de tirosina. Estos residuos de tirosina van a servir como unos sitios de acoplamiento para STAT. Y una vez que ya tenemos a las proteínas STAT, estas van a fosforilarse nuevamente por las proteínas JAK, de modo que va a haber una dimerización de estas proteínas y se van a unir por medio de interacciones de fosfotirosina. Cuando ya tenemos este dímero formado, va a haber una señalización en la célula para que exista un cambio del dímero a una localización nuclear. Y bueno, pues el dímero STAT va a traslocarse hacia el núcleo, donde va a iniciar la transcripción de genes específicos. Las funciones biológicas de la interleucina 2 son promover la supervivencia de los linfocitos T activados, ya que inducen una proteína antiapoptósica, que es la BCL2. También van a estimular la progresión del ciclo celular por la síntesis de ciclinas y por la degradación del inhibidor del ciclo celular, P27. Aumenta la producción de citocinas T efectoras como el interferón gamma y la interleucina 4 por los linfocitos T. Es necesaria para la supervivencia y función de los linfocitos T reguladores y las células que reconocen a la interleucina 2 van a ejercer una proliferación que se va a conocer como expansión clonal. La interleucina 4, por su parte, va a estimular el cambio de clase de cadena pesada de la inmunoglobulina del linfocito B al isotipo IgE. Va a estimular el desarrollo de los linfocitos Th2 y cuando se secreta junto a la interleucina 13 va a contribuir a la activación del macrófago, a estimular el peristaltismo en el tubo digestivo
y al reclutamiento de leucocitos, sobre todo los eosinófilos, ya que promueve la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio y la secreción de quimiosinas. La interleucina 6 es la principal citocina estimuladora en la producción de proteínas de fase aguda en el hígado, algunas proteínas del sistema del complemento, las proteínas de la cascada de la coagulación, entre otras. También es un regulador importante de la termogénesis corporal y se ha demostrado que tiene un papel como pirógeno endógeno. Induce la expresión de ferritina para el almacenamiento del hierro, estimula el crecimiento de diferentes colonias de precursores hematopoyéticos, se va a encargar de promover la diferenciación y maduración de los linfocitos T y B, y también va a inhibir la secreción de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Algo que llama la atención de esta citocina es que puede ser tanto proinflamatoria como antiinflamatoria. Eso pues fue lo que les expliqué hace rato con el receptor. La interleucina 12 va a contribuir al compromiso de los linfocitos Th1 y en los linfocitos natural killer y los linfocitos T va a contribuir a la síntesis de interferón gamma y al aumento de su actividad citotóxica. La interleucina 13 va a estimular la producción de moco por las células epiteliales en la vía respiratoria y cuando se secreta junto a la interleucina 4 va a activar el macrófago, lo que va a contribuir a la reparación tisular y a la fibrosis. También cuando se secreta junto a esta interleucina, la interleucina 4 puede activar los linfocitos B, para que cambien a inmunoglobulina E y a algunos isotipos de inmunoglobulina G. La interleucina 21 es producida por los linfocitos TSD4 activados, incluidos los linfocitos TH17 y los linfocitos T cooperadores foliculares. Esta citocina es necesaria para la generación de linfocitos T cooperadores foliculares y va a estimular a los linfocitos B en los centros germinales. También promueve la diferenciación de los linfocitos TH17, como les había mencionado, y aumenta la proliferación, diferenciación y función de los linfocitos TSD8 y de los linfocitos NK. Ahora tenemos a los factores estimuladores de colonias. Estos se conocen como citocinas importantes para la hematopoiesis. Y pues aquí tenemos al factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Este va a ser producido por los linfocitos T, los macrófagos, las células endoteliales y los fibroblastos estromales activados, que van a actuar en la médula ósea para aumentar la producción, como su nombre lo dice, de neutrófilos y de monocitos. También es un activador del macrófago y promueve la maduración de las células dendríticas. Y por su parte, el factor estimulante de colonias de granulocitos va a ser producido por los linfocitos T, los macrófagos y las células endoteliales que van a estar activadas en lugares de infección. Va a actuar sobre médula ósea para aumentar producción y movilización de neutrófilos con el fin de reemplazar a los neutrófilos que fueron consumidos en reacciones inflamatorias posteriores. Ahora pasamos a otra familia, que es la familia de la interleucina 17. Bueno, esta familia de citocinas va a incluir a la interleucina 17A, la interleucina 17B, interleucina 17C, D y F. La emisión de los miembros de esta familia de citocinas va a culminar en la generación de inflamación. Los receptores de esta familia de citocinas se van a encontrar en neutrófilos, queratinocitos y otras células no linfoides. Su receptor no es homólogo a ninguno otro que sea conocido actualmente. Sin embargo, se sabe que la interleucina A y la 17A y la interleucina 17F son las más parecidas y se saben las funciones biológicas de la interleucina A. Esta se va a encargar de inducir inflamación rica en neutrófilos, estimular la producción de quimiosinas y de otras citocinas. También va a potenciar la generación de neutrófilos al aumentar la producción del factor estimulante de colonias de granulocitos y la expresión de sus receptores. Y también va a estimular la producción de sustancias antimicrobianas, como las defensinas por otros tipos de células. Y pues eso sería todo de mi parte, así que voy a dejar que continúe mi compañera Cetri.
Bueno, vamos a continuar con las siguientes familias. Vamos a comenzar con lo que es las quimiosinas. Las quimiosinas van a ser una gran familia de pequeñas citocinas y generalmente estas van a tener un bajo peso molecular, que se va a aproximar de 7 a 15 kilodaltons. Vamos a tener que van a tener una estructura homóloga, que esta pues va a estimular lo que es el movimiento de los leucocitos y va a regular pues también su migración. Vamos a tener una clasificación que van a ser las proinflamatorias y lo que son las inflamatorias. No, perdón, las proinflamatorias y las homeostáticas. Las proinflamatorias van a entrar en contacto o van a inducirse o excretarse al momento de que se ve una infección en el cuerpo, mientras que las homeostáticas van a entrar al mantenimiento o en alguna proliferación del tejido en el cuerpo. Vamos a tener en general algunas quimiosinas que van a ser clasificadas. Como aquí en la diapositiva se muestran, vamos a tener las inflamatorias, las homeostáticas, algunas que se van a clasificar en ambas, tanto inflamatorias como estáticas, y vamos a tener unas que van a estar relacionadas con lo que es el plasma y lo que son las plaquetas. En negritas resalté las quimiosinas que hemos visto, que van a ser las inflamatorias y las homeostáticas, que va a ser la CSL2, la 3, la 19 y la 21. Las quimiosinas van a jugar un papel muy importante en lo que es la migración celular a través de lo que son las vénulas hacia los tejidos, y estas van a ser también viceversa. En estos movimientos, bueno, en la inducción de estos movimientos se va a dar una respuesta de un gradiente químico que va a ser la quimiosina, y pues a este proceso se le va a llamar quimiotaxis. Como aquí está en la diapositiva, vamos a tener la secreción de esta y vamos a tener el gradiente de quimiosinas. Para que las células respondan a una quimiosina es importante expresar lo que es el receptor de quimiosina. Estos receptores pertenecen a una familia de acoplados, que es la proteína G, y pues esta va a tener receptores de 7 dominios. Estos van a estar ligados extracelularmente y van a inducir o van a presentar una señal intracelular. Vamos a tener que estos ligandos, esta quimiosina, va a crear una cascada de señal con el calcio, y con esta se va a dar la activación de las GT-pasas. Esto va a provocar pues una señal y se va a activar lo que son las integrinas y la proliferación de las actinas, y va a dar la formación de un pseudópodo, y pues se va a dar lo que es la morfología celular y finalmente un movimiento de lo que es la célula. En la parte inferior se ve la activación de las integrinas, no sé si ven mi cursor, donde se ve el proceso que va a llevar el leucocito para entrar al endotelio y asimismo entrar en contacto con lo que son las quimiosinas. Bueno, en esta imagen se muestra un poquito mejor lo que les mostraba en la anterior diapositiva en la parte inferior. Vamos a tener que al momento de formar el gradiente de quimiosinas, va a ser fundamental para lo que es la activación de las integrinas y para otras moléculas de adhesión. Entonces, se van a tener 4 pasos o secuencias que se tienen que seguir para que se pueda dar este proceso. Vamos a tener que se tiene que adherir a las de baja afinidad a lo que son las células endoteliales. Posteriormente, vamos a tener una acción de la presión de flujo sanguíneo y se va a acercar más a lo que es el endotelio. Después se va a dar el movimiento que es el rotatorio. Después se van a ir pegando lo que son las selectinas
y también las integrinas de la subfamilia alfa 4. Doctora, nada más te digo que te quedan 2 minutos. Y esto lo hemos visto muchas veces. Pásalo, por favor. Ah, ok. Si quiere, doctora, me va diciendo que me brinque porque hay muchas cosas que se repiten consecutivamente. ¿Sabes qué, doctora? Es que ese no es trabajo mío, es trabajo tuyo. No debes de repetir nada. Nada más tienen 40 minutos para dar su clase. Y la realidad es que no han dicho verdaderamente lo que son las citocinas. No lo han dicho, de verdad que no lo han dicho. Vamos a tomar un break y ahorita regresamos, ¿ok? Porque ya se va a acabar el tiempo. Les voy a dar 5 minutos. Vayan a tomar algo. Nuestra compañera Cetri. Nada más ¿Quién? que yo, no sé, ¿sí me escucha? Sí. Es que se me está trabando un poquito la computadora. No puedo prender la cámara porque no me da la opción. Deje que me la dé poquito para prenderla. Bueno, vamos a continuar con lo que son las dos familias rápidamente, que se van a dividir en dos, que van a ser las CXC y las CC, que pues prácticamente vamos a tener que las que tenemos nosotros con mayor importancia van a ser las CC. Estas van a ser quimiotácticas para lo que son los monocitos y subconjuntos de los linfocitos. Estos se van a codificar y van a estar en lo que es el cromosoma 17 y se estimula principalmente, va a estimular principalmente a lo que son los monocitos, también a algunos basófilos, eosinófilos, linfocitos T y a los que son los natural killer, mientras que las otras también van a ser conocidas como los alfa-quimiosinas y estos pues van a tener un aminoácido intermedio entre las dos primeras cisteínas y estos se van a encontrar en lo que es el cromosoma 4 y estas van a estimular principalmente la quimiotaxis de lo que son los neutrófilos. Sus acciones biológicas vamos a tener que, pues estas van a ayudar a lo que es el aumento de la adhesión de los leucocitos circundantes en el endotelio y pues estos van a ser esenciales para el reclutamiento de estos y de los que van a andar circulando. Estos van a desempeñar dos funciones
en lo que es la inflamación, que va a ser el aumento de la adhesión de los leucocitos, y las quimiosinas que se van a producir se van a unir a los que son los proteoglucanos de sulfato de parano para recubrir lo que son las vénulas poscapilares. Y bueno, ya un poco específicamente vamos a tener la 2, la 19 y la 21, que pues en la 2 está, como ya se los dije anteriormente, en las funciones más generales, vamos a tener que esta estimula la quimiotaxis de los monocitos y en varios eventos celulares asociados con la quimiotaxis, incluido lo que es el flujo del calcio y la expresión de las integrinas, mientras que la 19 y la 21 se van a expresar en lo que son las células estromales, en células ricas en linfocitos T. Estas van a ser mediadoras del tráfico homeostático en las células T vírgenes, y estas van a tener la señalización a partir del CCR7, que se expresa en las células T y en las células dendríticas maduras. Y aquí está pues lo que anteriormente les dije, vamos a tener las quimiosinas, el receptor que van a utilizar estas y la función inmune que estas van a presentar. Y también estas pueden presentar, bueno, las podemos ver en otra presentación con otro nombre. Bueno, después ya vamos a continuar con lo que son los interferones. La familia de los interferones, que estos también se van a llamar citocinas de clase 2. Estas pues van a ser potentes reguladores del crecimiento de las células y van a tener pues una actividad inmunoreguladora. Estas citocinas van a ser muy importantes en las respuestas tanto inmunes innatas como en las adaptativas. Y pues vamos a tener dos principales interferones que van a ser los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 van a ser los alfa y los beta, y los gamma, los delta, perdón, y el tipo 2 va a ser el gamma. En general, vamos a tener que el interferón tipo 1 va a mediar la respuesta inmunitaria innata en lo que son las infecciones víricas. Van a ser dímeros, se van a liberar como dímeros, polipéptidos de 18 a 20, con una estructura helicoidal. El interferón alfa y el beta van a ser secretados por lo que son los macrófagos activados, las células dendríticas y por las células infectadas por lo que es un virus. Estos van a actuar como pues receptores de interferón unidos a la membrana sobre muchos tipos celulares. Bueno, aquí en esta imagen representé en lo que va a ayudar lo que es el interferón gamma y lo que el alfa y el beta, que pues nos va a ayudar a lo que es la activación de los natural killer, va a inhibir a los linfocitos B, a los linfocitos T y va a incrementar la expresión. Bueno, después vamos a tener el interferón de tipo 2, que este es más conocido como el gamma. Este va a ser producido por las células T infectadas, células T activadas, perdón, y natural killer. Esto va a ayudar a la diferenciación celular de los linfocitos T a tipo TH1, va a inducir a lo que son los macrófagos y va a ayudar a la diferenciación de las células T citotóxicas. Aquí en la imagen se muestra lo que va a ayudar a secretar lo que es este interferón y lo que el interferón va a tener como acción.
vamos a tener en específico que realmente pues es lo que les mostré en la imagen anterior, que pues va a estar producido por los linfocitos T de visión general de la vía de los interferones y va a tener una respuesta viral. Esta respuesta viral puede ser también bloqueada por lo que es el virus. En la imagen de la derecha vamos a tener que se puede dar el bloqueo por la inducción y la expresión del interferón. Si no, el virus lo va a intentar bloquear en la unión de los receptores de los interferones a través de un señuelo viral. Después puede también inhibirlo en lo que es la perturbación de la vía de señalización intracelular de estos interferones. Cuando la vía se da completa, vamos a tener que el interferón va a entrar a los receptores. La vía es igual a la de Jack que les explicaron anteriormente, y se va a dar, el interferón va a entrar en contacto con estos y se va a fosforilar para poder entrar al núcleo y poder dar la expresión. Bueno, después vamos a tener ya algunos interferones específicos, que va a ser la L10, que pues esta va a ser secretada por lo que son los macrófagos, los TH1 y TH2, y también van a interactuar con lo que son los keranocitos. Vamos a tener que esta va a inhibir los TH1, los monocitos y lo que son los TH2, con lo que esta inhibe la supervivencia de los eosinófilos y la síntesis de la IgE, inducida por lo que es la interleucina 4. Estas citocinas también inhiben la asociación de la inmunidad celular y la inflamación alérgica, al tiempo que estimula lo que son las respuestas humorales. Después vamos a tener la 19, que la 19 pues va a estar secretada por lo que son los macrófagos, las células epiteliales y los keranocitos, y esta va a tener una acción en lo que son las TH9, en el factor de necrosis tumoral y en la interleucina 10. Esta activa los monocitos de forma autocrina y paracrina para liberar pues la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. La interleucina 20 va a estar expresada por lo que son los monocitos, y esta pues va a participar en lo que es el desarrollo normal de la piel y controla los keranocitos en los procesos de inflamación, por lo cual pues va a mediar la proliferación de estos y la producción de los interferones. Doctora, tiene su micrófono apagado. Ok, perdón. Es suficiente. A ver, entonces, no están malitas, chicas. Pásenme la primera diapositiva de la primera doctora. ¿Quién fue? Yo, doctora. Ok, por favor. Sí. ¿Karen? Sí, doctora. Ok. ¿Esa es tu primera diapositiva? Sí. Ok, muy bien. A ver entonces, Karen. Sí. ¿Qué son las citocinas? Pues básicamente son las moléculas que van a permitir la comunicación del sistema inmune y se van a secretar en pues, diferentes funciones biológicas. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre una citocina, una quimiosina, una interleucina y una hormona? Pues las funciones biológicas que ejercen. Por ejemplo, los interferones se van a encargar de la respuesta inmunitaria frente
a patógenos virales. Las hormonas pues son secretadas para producir respuestas, ¿cómo lo digo? Pues que no tienen pues nada que ver con el sistema inmune. Por ejemplo, tú dices que estas citocinas o a ver, entonces, ¿qué diferencia hay entre una citocina, una interleucina y una quimiosina? La quimiosina se va a encargar de la quimiotaxis, la interleucina se va a encargar de respuestas frente a antígenos virales y la citocina se va a encargar de la comunicación del sistema inmune para producir otras citocinas como interleucinas, interferones o pues otras. No, esa no es la diferencia. A ver, Septari, ¿cómo te llamas tú, doctora? Septari. Cetri Nefertari, doctora. Cetri, perdón, Cetri. A ver, Cetri. Es por la composición que tienen estas también, porque algunos tienen algunos residuos de cisteína, por ejemplo, y algunos no van a contar con estos. Entonces, la composición que tenga cada una, por ejemplo, los interferones o las quimiosinas, va a ser diferente, pero van a llevar como tal la comunicación para llevar a una respuesta. A ver, entonces pasa la que sigue. A ver, entonces, según entiendo, las interleucinas no pueden inducir quimiotaxis. Karen. Pues según lo que yo leí, las que se encargan de la quimiotaxis son las quimiosinas nada más. Ok. Entonces, la interleucina 1, que es una interleucina, ¿no puede inducir quimiotaxis? Pues sí, pero mediante la expresión de otras citocinas. No, no es verdad. Ella por sí sola produce quimiotaxis. Ahora, por ejemplo, esto que debieron de haberlo dicho muy bien, porque son las funciones biológicas de las citocinas, pues no nos quedó muy claro, al menos a mí no me quedó claro. A ver, ahora sí. La diferencia entre una interleucina, una citocina y una quimiosina, ninguna. Todo es lo mismo. Las citocinas son sustancias producidas por células, por eso las llamaron citocinas. Las interleucinas les llamaron interleucinas, ¿por qué, Karen? Porque interfieren con la vía de los virus. No, claro. Porque comunican entre... ¿Perdón? A ver, Carlos. ¿Por qué? Porque comunican entre sí a los leucocitos. Ajá. Sí, claro, esas son las... porque es una vía de comunicación intercelular, así se llaman, vías de comunicación intercelular. Pero la misma función la tienen las citocinas y las quimiosinas, o sea, no hay ninguna diferencia. A ver, entonces, chicos, ¿cuál sería entonces la diferencia, Carlos? Por ejemplo, yo tengo que en las interleucinas es la comunicación entre los leucocitos. Las citocinas serían pues moléculas mensajeras y las Entonces, ¿qué quimiosinas... diferencia hay entre una comunicación y un mensajero? El mensajero pues es para producir los factores en la misma célula. ¿Y cuál era la otra? Se me fue. La otra pregunta. No, pues es lo mismo, por Dios. O sea, si tú te puedes intercomunicar, pues igual puedes ser a través de mensajeros, o sea, es lo mismo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una citocina, una interleucina y una quimiosina? ¿Alguien sabe?
¿El nombre, doctora? El nombre, claro. Tiene la misma función, doctora Karen. Fíjense bien, cuando empezaron, estas sustancias son sustancias que hace relativamente poco se describieron, ¿sí? Les digo que relativamente poco porque pues a ustedes tienen 20 años, entonces pues les ha de parecer una eternidad. Pero estas se descubrieron a partir de que se empezaron a utilizar métodos más sensibles para su medición. Porque así como dijo una de ustedes, no me acuerdo cuál de las dos, su peso molecular es muy bajo y puso un número. A ver, creo que fuiste tú, Cetiri. ¿Y cuánto pesan las citocinas? Aproximadamente de 7 a 15 kilodaltons. Kilodaltons, ok, fíjate bien. ¿Cuánto pesa la hormona de crecimiento? ¿Alguien que tenga por ahí su celular activo? Y búsquenme eso. ¿Cuánto pesa la hormona de crecimiento? Yo ya lo sé porque lo busqué, pero bueno. Que es una de las más pesadas. ¿22? Me sale 22. 22,000. ¿Sí? Eso lo hacemos con métodos colorimétricos, o sea, como se hace la glucosa. Y los estrógenos, que también son hormonas. ¿Ya lo encontraron? Sí, yo, doctora, me sale 272. Exactamente. ¿Cuántas veces más que las citocinas? 20 veces más. 1000 veces más. Por lo tanto, como eran sustancias que se producían en tan poquita cantidad, no se podían medir hasta que aparecieron los métodos como la ELISA, ¿sí? Que es un método inmunológico, si ustedes quieren, enzimático, es un método inmunoenzimático. Pudimos detectar sustancias que eran de muy poquita cantidad, ¿verdad? Entonces empezó el desorden. Entonces dijeron, a ver, vamos a llamarles citocinas porque son producidas por células. Pero las hormonas también son producidas por células, ¿verdad? Entonces no había ninguna diferencia. Entonces dijeron, es que como las producen el sistema inmunológico, le vamos a llamar linfocinas. Primero les llamaron linfocinas. Y entonces dijeron, pero pues es que no nada más los producen las células inmunológicas. Por ejemplo, la interleucina 1 la producen muchas células y no son inmunológicas. Por ejemplo, el endotelio. Ajá. Entonces, pues no. Entonces, ¿cómo se les llamarían esas endotelinas o cómo? ¿Verdad? Además, se dieron cuenta que podían ser producidas por diferentes células. Entonces, después dijeron, a ver, monocinas, las que producen los monocitos, linfocinas, las que producen los linfocitos, etcétera, etcétera. Entonces, se hizo un desorden. Y luego dijeron, uno descubría una sustancia inmunológica un día y le ponía un nombre, y luego otros la descubrían al día siguiente y le ponían otro nombre y era la misma interleucina o citocina y demás. Entonces se pusieron de acuerdo. Entonces dijeron, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque son demasiadas, ¿sí? Son demasiadas y entonces tenemos que tener un orden. Entonces les pusieron interleucinas, ¿sí? Que
que ustedes se han visto que yo les digo IL1, IL2, IL3, IL4, IL5. Entonces, a la primera que descubrieron le pusieron IL1. A la segunda que descubrieron, IL2. A la tercera que descubrieron, IL3. Y así, por números. Nada más que hubo unas que tenían un nombre tan descriptivo que no les pudieron cambiar el nombre. ¿Como cuáles? Como los interferones, que también son interleucinas. Como el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que también es una interleucina. Como el factor de crecimiento transformante beta, que también es una interleucina. Como el factor de necrosis tumoral, que también es una interleucina. Que déjenme decirles que el factor de necrosis tumoral hace todo menos necrosar tumores, o sea, no hace eso. Lo que pasa es que ahí lo encontraron la primera vez. Y ellos pensaron que eso era lo que estaba necrosando el tumor, pero en realidad no necrosa tumores, es de las falacias más grandes que hay en la inmunología. Hace todo menos necrosar tumores. Sin embargo, como ya se conocía de esa manera, pues no le pudieron cambiar el nombre tan fácilmente. Entonces, así, todas estas son interleucinas, todas son citocinas, todas son quimiosinas. No necesitamos dividirlas porque si no nos vamos a equivocar. Todas son interleucinas, todas. Todas son citocinas. También las hormonas son citocinas, si así lo vemos de esa manera. ¿Cómo? Son producidas por una célula y hacen efecto en otra. Eso es lo que es una interleucina. Es secretada por una célula y actúa o sobre la misma, o sobre las células vecinas, o sobre las células que están lejos. Eso es lo que son las interleucinas. La única diferencia entre una interleucina y una hormona es la cantidad. Las hormonas se producen en grandes cantidades, pero en realidad es lo mismo. Son lo mismo. Ahora, estas que son parte del sistema inmunológico, pues bueno, se deben de cocer aparte. ¿Por qué? Porque pues hacen diferentes cosas. Pero, por ejemplo, si ustedes ven, el factor de necrosis tumoral produce fiebre y no tiene nada que ver. La interleucina 1 produce fiebre y no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son las que ustedes pues deben de quedarles bien claras. ¿Sí les quedó claro? Bien, a ver, entonces sí. ¿Qué es una función endocrina, Karen? ¿Qué es una acción endocrina? Cuando la citocina tiene que pasar primero por el torrente circulatorio para poder llegar a la célula diana. Ok, ahora sí dime un ejemplo. Un ejemplo de endocrinas. Creo que la interleucina 4, si no me equivoco. A ver, ¿por qué? ¿Quién la produce? La 4 es producida por monocitos. No. Y A ver. No es algo que no hayamos visto, ¿ok? No les voy a preguntar nada que no hayamos visto. A ver, Juan José Lerma, ¿quién produce la interleucina 4? ¿El endotelio? No. Doctora, ¿puedo contestar? Claro. ¿Los linfocitos TH2? Los TH2, pues ya lo vimos eso un montón de veces. ¿Quién más, Ana Lilia? También tengo que los mastocitos, pero nada más. Los mastocitos, claro. Ajá, los mastocitos. A ver, entonces, ¿cuál sería su función, Karen, endocrina de la interleucina 4? Pues no tiene función. No tiene. No tiene. A ver, entonces, ¿cuál otra que sí tenga una función endocrina? Para que tus compañeros puedan entender esta parte de la función endocrina. ¿Cuál es? Creo que la 6 porque se tiene que secretar hacia los lugares donde se va a producir inflamación. Calma. ¿Quién la produce? La interleucina 6 es producida en endotelio. Ok. ¿En qué circunstancia?
Según lo que leí, puede producirse en circunstancias proinflamatorias. A ver, cuando el endotelio está inflamado, se produce interleucina 6. Ahora sí, dime la función endocrina. Pues que tengo entendido que se secreta para poder producir inflamación. A ver, no. Se produce cuando hay inflamación. ¿Y cuál es la función endocrina? ¿A dónde va? ¿Qué célula estimula para que tú me digas? Tiene una función endocrina. Pues no sé si sea, pero por lo que leí también va a llevar a los hepatocitos para producir proteínas de fase aguda. Claro, esa es una función endocrina. Va al hepatocito, estimula el hepatocito para que produzca una función, una secreción, el hepatocito, de sustancias de reactantes de fase aguda. Eso es una función endocrina. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que pasar a hacer la circulación e ir a una célula distante para producir un efecto que no tiene nada que ver con la función inmunológica. Ok. A ver, chicos, así con toda con lo que ya saben. A ver, David Campos, otra citocina que tenga una función endocrina. No es nada que no hayamos visto. Yo tendría un ejemplo, pero de hormona, doctora. Doctora, ¿puedo participar? A ver, primero David. Sí, ahorita, Carlos. Dime. Por ejemplo, en la hipótesis, pues lo que puede producir, bueno, en caso de hormonas, lo que le estoy diciendo sería el ejemplo y pues nos puede ayudar para, pues, para el crecimiento de las glándulas mamarias, por ejemplo, en caso de tener... No, doctor, no. Estamos hablando de las interleucinas, no de las hormonas. Pues lo que... Todas las hormonas tienen una función endocrina, pues por eso se llaman así las citocinas. A ver, ¿quién quería participar? ¿Carlos, Reina? Sí, doctora. Creo que es la dime, interleucina 2. A ver, ¿quién la produce? Es producida por las células T. Ajá, ¿y cuál es su función endocrina? Bueno, puede ser proliferación de las células B. Pero, ¿dónde están las células B? Para que tú puedas decir que tiene una función endocrina. También la interleucina. Calma, Carlos, porque si no, no van a entender. Bueno, es que yo había leído que la interleucina 2 efectuaba esas tres acciones, la endocrina, la parácrina y la autócrina. Yo sé, pero ¿dónde está el linfocito B para que tú me digas que tiene una función endocrina? Porque la definición que está aquí es que la función endocrina es que la citocina se secreta por una célula inmunológica, pasa a la circulación y actúa sobre una célula distante. En los tejidos linfáticos periféricos. Pero tienen que estar ahí cerquitas, doctor, eso ya lo vimos. Tienen que estar cerquitas en el mismo ganglio. Es una acción parácrina, está muy cerquititas. A ver, ¿quién quiere participar además de ellos? Yo, bueno. A ver, ¿quién? No sé, díganme el nombre. Yo. Okay. La interleucina 1. A ver, dime, ¿quién la secreta? Los macrófagos y los keranocitos. Ajá. Y, por ejemplo, actúa a nivel de hígado para producir proteínas, por ejemplo, proteína A o la P, o a nivel de encéfalo para aumentar la producción de hormona adrenocorticotropina. La interleucina 1 produce algo muy importante en el hipotálamo. ¿Qué produce? ¿Espirógena? La termorregulación. Sí. O sea, ¿qué te produce? PG2. Fiebre. Fiebre, por supuesto, fiebre. Nos produce fiebre. Es una clásica acción endocrina. Es producida en el epitelio, va hacia al hipotálamo y te produce fiebre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todas las demás que ustedes están diciendo tienen efecto paracrino.
Casi todas, dijo su compañera, casi todas son parácrinas, efectivamente. Y pues bueno, ustedes lo único que tienen que pensar un poquitito, pensar ni siquiera, porque eso ya se lo saben. Lo que tienen que pensar es quién la produce y a dónde va. ¿Ok? A ver, ahora sí, ya le entendieron a la acción endocrina, ya le entendieron. Ahora vamos a ver a la acción paracrina. A ver, Michelle Salmerón, dime una citosina que sea paracrina. Pues puede ser la IL-4. Ok, ¿quién la produce? Los linfocitos T, Ok. CD4. Ok. ¿Y sobre quién actúa de manera paracrina? No, creo que la producen los macrófagos. No, doctora, ahí estás bien, la producen los linfocitos T, CD4. Y puede actuar Ahora sobre sí. los linfocitos T también, o sea, contra Ajá. otros linfocitos T para producir más linfocitos T. ¿De qué tipo? CD4. Sí, pero ¿cuáles? Carlos Sandoval. TH2. O también puede haber... TH2, por supuesto. TH2. Ok. ¿Cuál otra? Otra citosina paracrina. O sea, hay un montón. Juan José Lerma. La 2. Ok, la 2. ¿En quién la produce? Por ejemplo, los linfocitos T. Ajá. ¿Y cuál es su función paracrina? Activación, por ejemplo, de los natural killer. Activación del natural killer. Proliferación, de hecho. Sí. Proliferación de los natural killer. Vamos a ver un tercer ejemplo y con eso yo espero que ya hayamos entendido. A ver, Pamela Moreno, un ejemplo de paracrina. La interleucina 13, ¿no? A ver, ¿quién la produce? Los TH2 igual que la 4. Ok, ¿y cuál es la función? Paracrina. Puede activar a los macrófagos, ¿no? No. La 13 y la 4, ¿a quién estimulan? A los macrófagos, no. ¿A quién, Jaciel? ¿Yo puedo contestar? Claro. Al linfocito B. Al linfocito B. ¿A quién más? Bueno, el linfocito B, ¿cuál es la acción sobre el linfocito B? Para la producción de de las inmunoglobulinas. ¿Cuál? La IgE. La IgE. Muy bien. Ahora sí, ¿ya lo entendieron? Muy bien. La paracrina es la que está al lado. Ahora sí, la autocrina. A ver, una acción autocrina. A ver, Pamela Moreno. Una citosina autocrina clásica. No, la verdad no, doctora. Israel Muñoz. Por ejemplo, en la amplificación de los linfocitos TH1 y TH2, las interleucinas que producían cada uno, se utilizaban en esa misma célula, pues ahora sí que ¿Cuál? para a nivel de síntesis de ADN, seguir produciendo ese tipo de linfocito TH1. ¿Puedo contestar? No. Claro. Por ejemplo, la interleucina 4. A ver, ¿tu acción autocrina? Sí, porque, bueno, también el interferón gamma en el TH1. Produce la amplificación del TH1. ¿Puedo responder? A ver, Ángel. La interleucina 2 actúa como factor de crecimiento autocrino para los linfocitos TH2. Claro, esa es la más clásica. La interleucina 2 es la más clásica. La interleucina 2 es producido por los linfocitos y actúa sobre ellos. Eso ya lo vimos muchas veces. Y actúa sobre ellos mismos para producir. Doctora, ¿vuelvo a compartir pantalla o ya no? Sí, porfa.
A ver, entonces, ustedes ya le entendieron a estos que son o algunas de las funciones de las citocinas. Recuerden que cuando yo digo citocinas, interleucinas, quimiosinas, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, me estoy refiriendo a lo mismo. ¿Pasa la que sigue, doctora? Ahora sí. A ver, no seas malita, ¿pudieras dejar de compartir tu pantalla? Por favor. Gracias. Vamos a ver en unos minutos. Déjenme ver. Déjenme ver si hay algo un poquito más con imágenes, porque yo como que como que así no le hallo mucho chiste. A ver, voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Bien, aquí están algunas. Ok, vamos a ver esta. A ver, entonces, aquí está esta, ¿ok? Entonces, dijimos que las funciones biológicas son pleiotrofía, redundancia. ¿Qué más decías tú, doctora, en tu diapositiva? Son redundantes, pleiotróficas, aditivas. ¿Ok? Bien, vamos a ver lo que son la pleiotrofía, pleiotróficas. Las pleiotróficas son aquellas citocinas que son producidas por una célula y actúa sobre diferentes células y hace una función diferente en cada célula. Esas son las pleiotróficas. ¿Ok? Bien. El clásico ejemplo, la interleucina 4. Sobre las células B, produce proliferación y diferenciación de células B. Sobre los timocitos, o sea, las células T, produce proliferación de los TH2. Y sobre las células cebadas, actúa como una proliferación. Esas son las pleiotróficas, ¿ok? Tienen una función diferente en cada una de las células. Son redundantes. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de quién las produzca, ¿sí? Hacen la misma función en la misma célula. Esa es la redundancia. Por ejemplo, la interleucina 2, igual, en la célula B produce proliferación. La interleucina 4, en la célula B produce proliferación. Y la interleucina 5 también produce proliferación. Esos que son redundantes. A ver, ahora sí, fíjense bien. La interleucina 4 es una citocina paracrina. Quiere decir que actúa sobre las células que están cerquitas de ella. Es una acción paracrina. ¿Ok? Bien. Entonces, por lo tanto, tienen que estar las células muy cerquititas. Entonces, esta célula está produciendo interleucina 4. Pero la interleucina 4 no es específica. Es inespecífica. O sea, tanto puede actuar aquí, aquí o aquí. Depende de qué tan cerca esté la célula de ella. O sea, aquí está la citocina. Entonces, depende de qué tan cerquita esté. Y también depende de quién tenga el receptor, porque por muy cerquititas que esté aquí una célula, si no tiene el receptor, no va a actuar sobre ella. ¿Sí me explico? O sea, todo el rollo que se echaron sus compañeras de los receptores y quién sé qué, eso es para que ustedes entiendan que si esta célula no tuviera el receptor, no actuaría sobre ella. Si esta célula no tuviera un receptor, no actuarían sobre ellas. Eso es la importancia del receptor de las interleucinas. Entonces dijimos que son pleiotróficas redundantes, esta es la que sigue, sinérgicas, o sea, quiere decir que una se adiciona a la otra y entonces producen un mejor efecto. Entonces, por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de la interleucina 4 más la interleucina 5, produce
intercambios de clases de isotipo para IgE, ¿sí? ¿La interleucina 4 puede sola? Sí. ¿La interleucina 5 puede hacerlo? También. Pero si están las dos, el efecto es mayor. Eso se llama sinérgico. Ahora, hay unas que son antagónicas. Eso quiere decir que una inhibe el efecto de la otra. ¿Ok? Entonces, interleucina 4 sobre las células B produce proliferación y cambio de tipo hacia IgE. Pero si el interferón es secretado hacia la célula B, entonces inhiba esta acción. Esas son antagónicas. Otro ejemplo antagónico es el interferón gamma y la interleucina 10 en el caso de los TH1 y TH2. Interleucina 10 inhibe TH1, interferón gamma inhibe TH2. ¿Sí? Ese es otro de los efectos de las biológicos de las citocinas. Entonces tenemos pleiotróficas, redundantes, sinérgicas, antagónicas. Déjenme ver cuál otro me faltan. ¿Cuál otra tenías en tu tablita, doctora? Eran antagónicas, sinérgicas, pleiotrópicas y redundantes. Acá están las redundantes. Ok, aquí está. La redundancia significa que todas las citocinas, pues ya lo habíamos dicho, ¿no? No, eso se llamaba sinérgicas. Que varias citocinas producen el mismo efecto. Por ejemplo, interleucina 4, interleucina 13. Esas son redundantes, hacen el mismo efecto. Hacen exactamente el mismo efecto. Incluso interleucina 4 e interleucina 13 tienen el mismo receptor casi. También hay diferentes tipos de receptores, ¿verdad? Los receptores que son de un tipo, de otro, unidos a proteína G, etc. Pero hay unos receptores que son tan similares y las citocinas son tan similares que utilizan el mismo receptor. Estos receptores se llaman receptores... Ay, madre de Dios. ¿Cómo se llama cuando tienes muchas parejas sexuales? Promiscuo. Promiscuos, claro. Promiscuos. Se llaman promiscuos, receptores promiscuos. ¿Por qué? Porque utilizan, o sea, les da lo mismo una cosa que la otra. Así como muchos, ¿va? ¿Sí se han sabido de eso? Yo poco, pero sí sabía. Entonces son promiscuos, son receptores promiscuos. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, esos son los tipos de receptores de las citocinas, ¿verdad? Ay, está bien fea. Ya se aclaró la diapositiva. Entonces, por ejemplo, hay estos que son que se activan por JAK1 y JAK3. Hay otros que son unidos a proteínas G, etcétera. Pero todos estos son los receptores, otros que son unos acopladores como estos, ¿verdad? Son diferentes tipos de receptores y son importantes que ustedes entiendan que la célula tiene que tener el receptor para que la citocina pueda ejercer efecto sobre ella. Si la célula no tiene el receptor, pues no tiene ningún efecto sobre ella, como cualquier sustancia que se diga que es activadora o inhibidora. Hay unas que son activadoras y otras que son inhibidoras también, ¿sí? Bueno, pero ¿sí les quedó claro esto? ¿Qué son y cuáles son sus funciones? Ahora, hay un cuadrito que lo dieron en la clase pasada los chicos del otro grupo, que está muy bueno, pero no lo encuentro, no sé dónde lo sacó la doctora. Ay, por aquí lo vi. Era un cuadrito muy bueno. A ver, vamos a, creo que es este. Vamos a ver si es este. Es este. Ah, no, no es. A ver.
Entonces, ustedes van a encontrar, ok, así como dijo su compañera Karen, al final de cada libro de inmunología, al final, ustedes van a encontrar hojas y hojas y hojas y hojas completas con todas las interleucinas de esta, así, en este patrón. Por ejemplo, aquí está el nombre de la citosina, cuál es su estructura, cuál es la célula que la produce, cuál es la célula que tiene el receptor, o sea, la célula diana sobre la célula que actúa, y cuál es la función. Es muy fácil porque, por ejemplo, yo no me las sé todas, me sé muchas, pero no me las sé todas. Entonces, cuando no me sé una, rápidamente voy, busco, y ahí está. Está quién la produce, etcétera, etcétera, y no me queda ninguna duda, ¿ok? Hay veces que yo, por ejemplo, sé de algún efecto, y muchas veces yo les digo, puede ser. No sé si se han fijado que yo digo, a lo mejor sí es cierto. ¿Por qué? Porque son funciones que en algunos artículos ya las vieron, pero que no están todavía en los libros. Entonces, me queda la duda y entonces yo siempre digo, puede ser. ¿Por qué? Porque no lo he leído y no me lo sé. Pero eso no quiere decir que no exista o que no lo hayan descubierto, ¿sí? Entonces, aquí en los libros lo que va a decir es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver interleucinados, que es la primera. ¿Quién la produce? Los TH1. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sobre qué células tiene función? Sobre los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cuáles linfocitos T? Los TCD4, los TCD8. ¿Y qué produce? Activación y crecimiento de linfocitos T y B. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Interleucina 4. ¿Quién la produce? Los TH2, ¿sí? ¿Qué otras células producen interleucina 4? Hay varias células que la producen, pero fíjense, aquí nada más ponen TH2. En los libros ahí viene la listita que la produce. ¿Sobre quién actúa? Sobre los linfocitos T y sobre los linfocitos B. ¿Y qué hace? Activación y diferenciación de los linfocitos B. Interleucina 5, ¿quién la produce? TH2, ¿sí? Y así se van ustedes. Vamos a ver. Factor de necrosis tumoral beta. Factor de necrosis tumoral beta. ¿Quién lo produce? Los linfocitos TH1. ¿Sobre quién actúa? Sobre los macrófagos. ¿Qué hace? ¿Qué hace el TNF, el factor de necrosis tumoral? Memo, ¿qué hace sobre los macrófagos? Aquí dice qué hace, pero ¿qué hace? ¿Qué dijimos que hacía? Pues que todo menos inducirá lo que dice su nombre. Por eso, ¿qué hace? ¿Qué hace sobre los macrófagos? Ya lo vimos eso. Cuando vimos funciones de TH1 y TH2. ¿Qué hace el factor de necrosis tumoral sobre los macrófagos? Carlos Sandoval. Los activa. Los activa. ¿Cómo se llama eso? Activación del macrófago. No. Arma macrófagos. Los arma. ¿Te acuerdas que dijimos? Los arma para que sean más efectiva su función. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tengan así como una duda, están estas tablitas de dónde se produce, a dónde va. O sea, no, ¿por qué? Porque no quiero que se las aprendan todas, ni tampoco todos los receptores. Es casi imposible, porque son muchísimos, de verdad. Cuando se empezaron a producir estas citocinas, era un desorden, porque, bueno, a mí que me tocó, porque pues yo estudié inmunología hace un rato, a mí que me tocó, de repente, una citocina se llamaba de una manera y al rato ya le cambiaban y se llamaba interleucina 18 y luego hay una que se llama Rantes, y lo que, no, era un gorro aprenderse el nombre de qué quería decir cada una de las siglas, y luego habían unos tipos más raros que ponían nombres más extraños y demás. Entonces, todo eso, pues bueno, se resolvió gracias a que, a ver, ahora ya ninguna citocina se llama diferente, todas se llaman IL y luego les ponen un guioncito y un número. Y lo único que debes de aprender es la función. ¿Quién la produce? ¿Sobre qué actúa? ¿Y cuál es la función? Que me parece a mí como más práctico. O sea, hay gente que no, hay gente que debe de ser diferente, pero para mí es más práctico. Entonces aquí, por ejemplo, está esta lista
pero hay un montón de listas. Por ejemplo, mire, por ejemplo, estos son los receptores. Es que es que así estaba el de la doctora, estaba idéntico a ese, estaba bien bueno. Bueno, aquí está. Por ejemplo, aquí está el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento transformante beta, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, ¿verdad? Y estas son las interleucinas, la 2, la 4, la 5, la 10, la 13, la 16, la 18, la 19, la 20, la 22, la 23, la 24, ¿sí? Hay un montón. Entonces, estos, por ejemplo, que son interferones, pues no los pudieron cambiar el nombre. Y de interferones tenemos 3, el alfa, el beta y el gamma, ¿sí? Y de factor de necrosis tumoral, ¿dónde está? TNF tenemos el alfa y el beta, ¿cierto? Y luego, por ejemplo, del factor de crecimiento transformante beta, así lo dejaron porque es un nombre muy descriptivo y porque pues ya no le pudieron cambiar el nombre. Y muchísimo menos. Este fue de los primeros que descubrieron. El factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Y lo dejaron así porque es un nombre muy descriptivo. ¿Sí? Y no se les olvida. Eso es lo que yo creo, pero no sé. A mí no se me olvida. Pero, por ejemplo, hay otras citocinas que inducen proliferación celular, que ya los comentaron sus compañeras, como la interleucina 5, como la interleucina 3, esas producen proliferación. Son factores estimulantes de colonias, pero no de granulocitos y monocitos. En el caso de la interleucina 3, produce proliferación de células cebadas. En el caso de la interleucina 5, produce proliferación de eosinófilos. ¿Okay? Y esos también son factores de crecimiento, de colonias de diferentes. Eso ya creo que ya lo habíamos visto en una de las clases. Miren, por ejemplo, aquí están las que están implicadas en la hematopoiesis. Miren, aquí está. La interleucina 3, la interleucina 5, la interleucina 7, la interleucina 7 la producimos en médula ósea. Esa sí es producida, ahí se produce la 7. La 9, la 11, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, y el factor estimulante de colonias solo de granulocitos y solo de monocitos, ¿verdad? Esos son factores de crecimiento o de proliferación. Miren todas las que están implicadas en el shock séptico. Esto es lo que está pasando con el COVID. O sea, cuando un paciente llega ya con inflamación pulmonar y daño, o sea, insuficiencia respiratoria, no es por el virus, es por el proceso inflamatorio que produce el virus. O sea, ¿por quién es? Es gracias a factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, básicamente. Y eso es lo que está causando todo el daño, toda la cascada inflamatoria. Se llama tormentas citocénicas. ¿Sí la han escuchado? Bueno, los que hemos leído del COVID, así le dicen, tormentas citocínicas. Lo que del COVID es una tormenta citocínica, en donde se producen grandes cantidades de citocinas a todos los niveles y produce un choque, un daño grave del tejido. Entonces tenemos un paciente que empieza con falla respiratoria y luego falla cardíaca y luego falla renal, finalmente fallece, ¿verdad? Pero eso es por la tormenta citocínica que producen algunos pacientes, no todos, algunos pacientes producen tormentas citocínicas y es lo que los lleva a la muerte. Incluso cuando ya llegan al hospital, a veces ya ni siquiera les detectan el virus. Ya no lo detectan porque ya no trae el paciente virus, pero trae una tormenta citocínica producida por el virus que ya no se le quita a uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le debemos de hacer al paciente que tiene una tormenta citocínica? Pues quitarle todas las citocinas. ¿Cómo se quitan todas las citocinas? Dándole dosis altas de esteroides. ¿Sí? Porque los esteroides lo que hacen es inhibir la producción de proteínas proinflamatorias que son estas. ¿Sale? Aquí está el shock séptico, miren, no estoy hablando de otra cosa. Y lo que produce el COVID es algo que se llama superantígeno, no es que aquí no está,
no está esto, se llaman superantígenos. Entonces, en este caso que están poniendo este ejemplo, son los lipopolisacáridos de los gram negativos. Entonces, el lipopolisacárido lo que hace es hacer un superantígeno y entonces empezar a estimular de manera descontrolada y entonces se empiezan a producir un montón de citocinas, y producen finalmente las citocinas que son muy inflamatorias. A ver, ¿cuáles son muy inflamatorias? El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. Esas son las responsables del choque séptico. ¿Sí? Y de los problemas que están pasando ahorita por el COVID. Yo espero que no se les olvide. Nos tardamos un poquito más de lo programado. Esta clase estaba programada para 1 hora. Recuerden que, chicos, su inteligencia se mide por el grado, por la capacidad que tienen ustedes de síntesis. Entonces, si es verdad, el tema, pueden ustedes tener un tema muy, muy largo, pero este tema no era tan largo, no era tan complicado. Entonces, no había que poner tanta cosa. Nada más lo que les dije, las propiedades biológicas de la citocina. Explicarlas de una por una, las citocinas más importantes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí la vamos a dejar. ¿Qué vemos para la próxima clase? Síntesis de inmunoglobulinas. Tienen 40 minutos, chicos. 40 minutos para ver la síntesis, ¿ok? Muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Igual, pásensela bien, chicos.